Ha revivido el viejo falso, o está vivo y no me había yo dado cuenta, que también es posible que ocurra, el viejo falso documental sobre las hamburguesas. Como ustedes saben, y esto lo he comentado en muchas ocasiones, cuando tú te vas a algo que es odioso, que la gente ya odia por alguna causa, no importa la causa, es muy fácil, ¿no? Entonces vas contra Monsanto, contra la industria farmacéutica, contra la Coca-Cola. Alguna vez hice un video sobre la Coca-Cola aquí, diciendo, a ver si el problema es la tontería. El exceso de azúcar es malo. Si la Coca-Cola tiene azúcar, pues es mala. Si no la tiene, pues ya es menos mala. Todos los refrescos tienen la misma cantidad de azúcar, pues son igual de malos. Pero la gente siempre quiere que la Coca-Cola sea especialmente maligna porque tiene una representación ideológica. Que yo entiendo además que si tú si eres anti-yanqui profundo, pues veas en la Coca-Cola un símbolo del imperio estadounidense, está bien. Puedes estar en contra del símbolo, pero no tienes por qué mentir y decir que causa daños especiales, más malvada que ninguna otra soda o refresco, porque no es cierto. Que no es cierto, cuando analizas los componentes, es que tiene ácido fosfórico, ya nos gusta lo ácido, todos los refrescos tienen ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido láctico, la leche, pero todas, no, es algo que nos gusta, punto. Es un producto que tiene implicaciones, pero el producto en sí no es malo. Y es lo mismo que pasa con las hamburguesas y la comida rápida. Bueno, y no se entiende esto como una defensa de la comida rápida. La comida rápida tiene problemas, no es lo más sano que te puedes comer. Lo mismo pasa con muchísimas otras cosas. Yo soy un enamorado de la fabada, pero si yo me alimentara a base de fabadas, estaría como una pelota de playa. Y por supuesto tendría el colesterol en las nubes, lo tengo bien afortunadamente, y tendría otra serie de problemas porque una alimentación equilibrada puede incluir todo tipo de cosas, pero no debe ser de una sola cosa. Bueno, hace 20 años, miren, les cuento, en 2004, una película que se presentó como documental se apoderó del imaginario popular. Super Size Me, hazme tamaño super, por el menú Super Size de tamaño extra grande que por entonces ofrecía la cadena de comida rápida McDonald's. En este film vimos al productor, escritor, empresario y protagonista de esto, Morgan Spurlock, que aquí lo vemos en el cartel de la película, dándose un atracón de menús de hamburguesas como desayuno, comida y cena durante todo un mes, del 1 de febrero al 2 de marzo de 2003. Nunca comió nada que no estuviera en la carta del restaurante durante este mes y en 9 ocasiones le ofrecieron, porque se ofrecía el tamaño extra grande y las 9 veces dijo que sí. Al principio de la película, unos médicos dicen que está en condición física mejor que la media. Por entonces, el señor Spurlock tenía 32 años de edad. En 5 días, dijo, ganó 4 kilos, lo cual ya es alarmante. Dijo sentirse deprimido, letárgico, con dolores de cabeza. Una médica dijo que se había vuelto adicto a las hamburguesas en 4 días. En 5 días. Al final del mes había ganado 11 kilos y afirmó que había perdido su impulso sexual. Sufría palpitaciones, daños al hígado, según un médico, que le rogó que suspendiera el supuesto experimento. En un mes, comió la comida rápida que los nutricionistas recomiendan para unos 8 años. Es decir, una comida rápida al mes durante 8 años serían las 90 que se metió él. Para recuperarse de este horror, hizo una dieta vegana usando el menú desintoxicante vegano de su novia, que inmediatamente lanzó ella como un libro, La gran dieta de la desintoxicación americana. Es Alex Jamieson, ahí está ella, tal como lo vio usted en la película Super Size Me, porque precisamente también en la película servía para promover la dieta vegana de esta chica. Al parecer él tenía una dieta semi-vegana antes, entonces también el cambio puede haber influido. Cuando algo dice que desintoxica, ya tenga usted miedo, porque las toxinas de las que habla toda esta gente nunca las han podido demostrar que existan, nunca nos han dado su fórmula. Hablan de la desintoxicación como una palabra útil para la venta. Bueno,
La película se hizo con la fabulosa cantidad de $65,000 y ganó 22 millones, lo cual pues, es un buen rendimiento. Ganó varios premios, fue bien recibida e incluso fue nominada a Mejor Documental en los premios de la Academia, los Óscares. La conclusión de muchos, comer comida rápida te mata. Es lo peor que puedes hacer. Y como es fácil ir contra McDonald's, porque obviamente si hubiera hecho esto con otra cadena de hamburguesas, igual Burger King o Wendy's, que no existe casi fuera de Estados Unidos, a mí me gustaban las de Wendy's cuando iba yo a Estados Unidos, no habría tenido el mismo éxito. Cualquier nutricionista te va a decir que la comida rápida de cuando en cuando no hace ningún daño, no es la base de una dieta sana, y eso que de entonces a hoy las cadenas de comida rápida ya publican, por ejemplo, su información nutricional, los contenidos y calorías de sus ofrecimientos, que esto es bueno. O esto, por ejemplo, esto es la que yo me como habitualmente, son 503 kilocalorías. Ojo a esto porque es importante. Esto que hizo Spurlock fue un experimento científico ni de broma. Para empezar, porque al final se negó a publicar su bitácora de comidas, que se suponía que había llegado a una bitácora de exactamente qué se comió en cada alimento a lo largo de sus 30 días. Segundo, porque años después el señor Spurlock confesó que durante ese mes, y bueno, también antes de ese mes, confesó que era alcohólico y que durante ese mes había consumido cantidades ingentes de alcohol, además de los 3 menús de hamburguesas. Cuenta que el segundo día, por ejemplo, se comió una hamburguesa super size que al final tuvo que vomitar. Y esto, mira, es el único caso conocido de alguien que se haya comido eso y haya tenido que vomitar. No era algo que viera uno fuera de los McDonald's, porque, hombre, te habrías preocupado. Pero es buen cine, es dramático. Segundo, después de que dijo que además de que el alcohol, obviamente, si te dañó el hígado, puede haber sido más el alcohol que la hamburguesa. El alcohol tiene sus calorías, porque el señor se estuvo metiendo 5,000 calorías diarias. Bien, yo hice el cálculo, fue una calculadora de estas que hay afortunadamente por todos lados, calculadora de tasa metabólica basal, y metí los datos del señor Spurlock, que en ese momento tenía 32 años de edad, 1,88 de estatura y pesaba 84 kilos. Su tasa basal es de 1,860 calorías al día. 2,232 con una vida sedentaria, con una vida de ejercicio muy intensa hasta 3,534, y hay deportistas, por ejemplo los ciclistas cuando corren, llegan a tener gastos calóricos de 8,000 diarias y necesitan reponerlas, evidentemente. Pero aquí este señor que además hizo muy poco ejercicio, 2,232 calorías necesitaba y se estuvo metiendo 5,000. La pregunta lógica, la pregunta que cualquier científico se va a hacer es, 5,000 calorías, el problema es que sean de McDonald's, o de una hamburguesa, o de comida rápida, o de comida basura, o es que son 5,000 calorías. Ya te puedes meter 5,000 calorías de comida vegana, naturista, macrobiótica, sin gluten, bendecida por 4 gurús y pasada por un maestro Reiki y un acupunturista, que vas a engordar. El problema era la cantidad de las calorías y no su origen. De esto se dio cuenta rápidamente mucha gente. Hay 3 casos que quiero contar. El comediante Tom Norton en 2009 lanzó la película Fathead, donde bajo supervisión científica comió en McDonald's durante un mes las 3 comidas, pero limitando su ingesta calórica a 2,000 calorías y 100 gramos de carbohidratos, además de que salía a caminar todos los días. En un mes perdió 6 kilos. La deportista y cineasta Zozo Hualey hizo el mismo experimento en 2005 manteniéndose en 2,000 calorías y bajó de peso. Pero el campeón de todo esto, hasta acabó ya con McDonald's diciéndole, oye, ¿no quieres? Yo te pago porque cuentes tu historia después. Pero no se enteró McDonald's antes que estaba haciendo esto. Un profesor de ciencias de secundaria, el profesor John Cisna, que bajó 30 kilos comiendo exclusivamente en McDonald's durante 6 meses, 180 días, pero controlando sus calorías. El resultado es es impresionante. El día 1, 280 libras, que son 140 kilos, estaba potente.
y bajó a 110 kilos, al día 180. Y se estuvo fotografiando, sí, aquí estaba un poco tremendo. Bueno, dijo el doctor, el profesor John Cisna, profesor de ciencias de secundaria, normal y corriente, no estoy promoviendo McDonald's, no estoy promoviendo la comida rápida, estoy promoviendo la responsabilidad y la toma de decisiones correctas para cada individuo. Y respecto de la película de Spurlock, lo que dijo es, a ver, un tipo come cantidades incontrolables de comida, deja de hacer ejercicio y todo el mundo se sorprende porque subió de peso. ¿Estamos tontos o qué? ¿Cuál es el problema? Que durante todos estos años, y cada vez que me preocupa más, durante todos estos años se ha utilizado como un argumento en contra de la comida rápida. Los argumentos reales contra la comida rápida, la comida basura, los dan los nutricionistas, no los falsos documentales de señores que se quieren hacer millonarios en un año. Y mintiendo, además. Hay muy buenas razones para decir, oye, no vayas a comer comida basura más de tantos días al mes. ¿Por qué? Bueno, porque la comida está frita, las patatas están fritas, porque están fritas, han sido liofilizadas, pero tampoco es tan malo como algunos quisieran que fuera, porque sustentaría una cuestión de carácter emocional, una creencia. Pero lo peor del asunto es que las refutaciones al Super Size Me de Morgan Spurlock no se han traducido. Yo estuve buscándolas en español, yo quería pasar la información a algunas personas y dije, mira, pues voy a buscar la información, se las paso, porque yo estaba enterado de esto desde 2005, 2006. Las críticas al falso documental Super Size Me. Y en español no hay nada. Lo que hizo el comediante o la deportista o el profesor de ciencias, nada de eso está en español. Y se sigue utilizando el documental como un argumento para decirle a la gente no comas en McDonald's porque te vas a morir, o se te va a chirruscar el hígado, o van a pasar una serie de cosas que en realidad son falsas. Las cosas han cambiado mucho. Hoy hay una cantidad enorme de ensaladas, por ejemplo, en el menú de los restaurantes en general, de comida rápida. Los restaurantes, el comercio te vende lo que quieres. Si tú quieres muchos azúcares añadidos, te va a vender refrescos con muchísimo azúcar. Si un día descubres que tú ya no quieres azúcares añadidos porque ya te dijeron los nutricionistas que los azúcares añadidos generan problemas de salud que te los puedes evitar sin sufrir demasiado, van a quitar los azúcares porque te van a vender lo que tú quieres. Si un niño come demasiado en un restaurante de comida rápida, probablemente la culpa no sea del restaurante de comida rápida, aunque también su publicidad irá dirigida a niños y ahí hay que tener cierto control, pero sobre todo son los padres, los que dicen, sí, hijo, ve a comer hamburguesas todos los días y luego la culpa es de ellos. Y ahí hay que ser, yo creo que enormemente cuidadosos. No hay ángeles aquí, pero tampoco hay demonios. Y me preocupa muchísimo que a estas alturas del partido, tantos años después, 20 años después, Morgan Spurlock murió hace un par de años por complicaciones de cáncer, se divorció ya de la chica la que también hizo millonaria, la de la dieta vegana que no desintoxica nada, pero el mito sigue quedando allí y deberíamos mucho preocuparnos de esos mitos que nos llegan y sobre todo de la desinformación a la que nos vemos sometidos por la desgracia de que la información la consumimos de Estados Unidos, pero la desinformación la desinformación la consumimos de Estados Unidos, pero la información luego pues no nos llega.